Hola, buenas tardes, casi noches. Como saben, mi nombre es Marcela Talamás, hemos estado trabajando juntos toda esta semana y quiero, la verdad, agradecerles mucho a todas y a todas sus participaciones y su mucho interés, en todo el trabajo que se desarrolló a través de la semana. Todavía falta que les envíe los comentarios a los casos prácticos, así que no me despido del todo, pero sí, esta es como la intervención más cercana que tenemos en el curso virtual. Entonces, bueno, quiero también agradecer muchísimo el apoyo y el trabajo de todo el equipo de la MIG, que han estado impulsando mucho este tipo de capacitaciones y la verdad es que hacen un trabajo impecable. Y entonces, bueno, la idea de esta conferencia de cierre es como ver un poco los temas en general que se trabajaron en la semana para hacer como una conclusión, ¿sí? Revisar un poco los debates que se dieron en los cuestionarios y, en fin, en las preguntas que nos estuvimos intercambiando a lo largo de la semana. Entonces, bueno, yo lo que quiero hacer en no más de media hora, 40 minutos, es como repasar un poquito y comentarles algunas cosas que a mí me pareció que iban a salir en el debate y al final no salieron, pero bueno, las traigo yo acá a colación y ojalá después tengamos oportunidad de volver sobre estos temas, que estoy segura de que sí. Entonces, bueno, voy a dividir mi participación en dos partes, que va a ser primero hablar un poco de la norma de interpretación del derecho internacional público y después hablaré de algunos debates que se dieron en la semana. Como yo lo que intenté en la semana fue contestar todas las preguntas y que muchas se repetían o se subsumían en diferentes temas, entonces por eso en los documentos que yo les enviaba no venían contestada una pregunta una por una, sino que como conjunté por temas. Sin embargo, sí hubo algunas preguntas, sobre todo muy puntuales, que tienen que ver con el arraigo y con la reciente resolución de contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia, que preferí dejar para esta sesión. Entonces, bueno, para que no piensen que fue una cosa de evadir, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por la primera parte, ¿sí? Haciendo como un repaso sobre lo que vimos hoy, bueno, lo que vimos en toda la semana sobre las normas de interpretación del derecho internacional público. Y antes de empezar, me gustaría hacer una como reflexión, o no sé, como dejar algunos puntos sobre la mesa de cómo hay que empezar a debatir sobre el tema de normas de interpretación, y es citando las premisas sobre las cuales parte el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ustedes seguramente conocen, que fue recientemente presentado y que forma parte de una de las más importantes iniciativas de la presencia de la Suprema Corte de Justicia. Este protocolo tiene como tres premisas fundamentales en las que se fundamenta para cómo juzgar con enfoque de género, que al final juzgar con enfoque de género significa hacer realidad el derecho a la igualdad y por tanto son premisas que son, digamos, aplicables a cualquier caso del que se esté hablando, ¿no? Entonces me interesa mucho resaltarlas porque creo que si partimos de esta base, la forma en que nos aproximemos a las normas de interpretación y al derecho va a ser muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, la primera premisa tiene que ver con que el fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder, que a través del derecho se pueden modificar los esquemas que generan la desigualdad formal, material y estructural. Además, estos esquemas que determinan la vida de las personas pueden ser modificados por quienes juzgan, ¿no? Y ahorita me gustaría hacer también un pequeño comentario sobre el poder de las sentencias en la vida de las personas. La segunda premisa tiene que ver con el quehacer jurisdiccional, con el potencial tan grande que tiene el quehacer jurisdiccional en cambiar esas relaciones asimétricas de poder. Quien juzga es un agente de cambio y eso es, creo, algo como súper fuerte, súper bonito y es muy importante tener en mente para quienes están aplicando y haciendo derecho constantemente, que son ustedes, ¿no? Los juzgadores y las juzgadoras. Y la otra premisa del protocolo que quiero comentarles es que el mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia un ejercicio de construcción de la forma en que se ha aplicado e interpretado el derecho. ¿Qué significa esto? Que a partir de la reforma constitucional y de los nuevos principios constitucionales, pues a lo mejor la forma en que se hacía derecho tiene que replantearse, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que es importante recordar, y más que estamos situándonos en el tema en el que estamos, que son las normas de interpretación. Creo que es muy importante tener en cuenta que las sentencias son la principal vía de comunicación entre las personas y
quienes juzgan. Normalmente una persona que llega a un proceso judicial es porque su asunto ya está en un punto bastante complicado, ¿no? Normalmente la gente no quiere tener que llegar a un proceso judicial, ¿no? Tener que llegar al punto de que sea un árbitro, una persona externa al problema, la que tenga que decidir sobre una situación, ¿no? Entonces, el poder que tienen las sentencias, el lenguaje que se utilizan en las sentencias es como súper importante porque a través de él se crea realidad y se interviene en la vida de las personas. Entonces, a través de una sentencia se determina si una madre puede o no puede ver a sus hijos, si un padre tiene que pagar una pensión o si un padre puede tener, perder la patria potestad o una madre tiene derecho o no tiene derecho a una herencia determinada, si se cometió un delito, si se cometió el delito, cuál es la reparación del daño, si se cometió el delito, cuántos años de prisión, en fin, ¿no? Las sentencias cambian e intervienen en la realidad de las personas. Entonces, tomando todo esto en cuenta y tomando obviamente en cuenta también el nuevo contexto constitucional, bueno, el contexto jurídico en el que nos encontramos, en donde tenemos una 10ª época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el reconocimiento del control de convencionalidad, que es una de las principales herramientas con las que se cuentan actualmente para hacer justicia. Tenemos obviamente la reforma en materia penal, la reforma en materia de amparo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y bueno, y también a todo esto se suman las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se determina la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a derechos humanos, y se establecen una serie de criterios y de puntos de reparación del daño, y entonces, bueno, en suma con todo esto, pues el contexto en el que se está haciendo derecho y en el que se está aplicando justicia, pues es muy distinto al de hace por lo menos unos 3 años, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos en un panorama muy interesante, en el que se pueden hacer cosas muy interesantes y en el que, como lo ha dicho el ministro presidente, se pone como eje del derecho y se pone como eje de toda acción que tenga que ver con aplicación de normas, pues a la persona y a sus derechos y a su proyecto de vida, ¿no? Entonces, bueno, respecto a lo que hemos venido hablando en la semana de las normas de interpretación de los tratados, me interesa resaltar algunas cosas, no quiero repetir ni mucho menos todo lo que ustedes vieron en las lecturas, lo que ustedes trabajaron en los cuestionarios, las preguntas que ustedes hicieron, entonces me gustaría hacer más bien una síntesis, ¿no? Entonces voy punteando algunos de estos comentarios que quiero hacer. Primero, bueno, vimos cómo los estados son creadores y al mismo tiempo aplicadores del derecho internacional, ¿sí? Y lo que es muy importante entender también es que los estados se sujetan a él en ejercicio de su soberanía. Por eso es muy esquizofrénico que de pronto nos pongamos a preguntarnos que cuál es la jerarquía de una norma constitucional, cuando en realidad todo el proceso que tiene que ver con llegar a un tratado internacional está implicada la soberanía, el ejercicio de la soberanía de los estados. No es que llega alguien y les impone a los estados que tengan que cumplir con la Convención Americana, ni mucho menos, ¿no? Entonces, su doble papel del Estado es importante tenerlo en cuenta cuando se están interpretando las normas, y por eso todos los trabajos preparatorios que se llevan a cabo para llegar a un tratado, pues también son parte de las normas o de los elementos que se tienen que tomar en consideración cuando se está interpretando una norma, ¿no? Los tratados tienen una significación propia. ¿Qué significa esto? Pues sí, si bien los estados intervienen en su proceso de creación, eso no significa que los tratados están siempre vinculados a la voluntad de quienes los hicieron, porque obviamente los tratados, y esto lo ha dicho la Corte Interamericana, la Corte Europea de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas también, el derecho tiene que evolucionar, tiene que responder a las nuevas necesidades que se van presentando en la sociedad. El derecho está para resolver los problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, no podemos como tratar de encasillar a las normas a partir de cuáles fueron los objetivos de sus creadores, con que, digamos, todo este tema de la ratio ley es el producto del quehacer, digamos, legislativo, se desprende de sus creadores y tiene una independencia y una significación propia, ¿no? También una de las cuestiones muy importantes que tienen que ver con la interpretación de los tratados tiene que ver con la imposibilidad de alegar derecho interno para incumplir las obligaciones internacionales. Esto afortunadamente fue un gran tema de debate en la semana, y sobre todo como salió mucho al tema la reciente resolución en donde se
resuelve, ¿no?, la contradicción de tesis de la primera y la segunda sala respecto a la jerarquía de los tratados internacionales. Y aquí es muy importante tomar en cuenta primero dos cosas, ¿no? A nivel internacional, y yo me estoy adelantando un poco, pero si quieren al ratito me especifico en el caso del arraigo, que fue una pregunta muy concreta que se hizo en el foro. A nivel internacional, obviamente no se puede alegar el derecho interno para incumplir los tratados internacionales, de tal manera que lo que se establezca en una norma constitucional, en fin, no va a servir, digamos, si en un momento dado se está verificando si el Estado comprometió su responsabilidad internacional o no, el Estado no puede decir que obedeció a una norma constitucional, porque se supone que cuando estás, digamos, cuando firmas los tratados internacionales te comprometes a adoptar todas las medidas necesarias en tu derecho interno para poder cumplir con ese tratado internacional. Entonces eso sería una contradicción, que ya que firmé el tratado y ahora que llego al derecho interno, esas normas dejen de tener sentido porque mi derecho interno no me lo permite, ¿no? Entonces, digamos que independientemente de lo que suceda en el ámbito nacional, cuando se hace un examen de la responsabilidad internacional del Estado en sede internacional, obviamente, pues el derecho interno es totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, después entramos a más detalle con el tema de la contradicción de tesis. Entonces, bueno, respecto a la Convención de Viena, que fue como el instrumento básico con el que estuvimos trabajando esta semana, tenemos que, también fue una de las cosas que salió, obviamente, la Convención de Viena establece una norma de interpretación. Si ustedes se fijan en cómo está fraseada el artículo 31, se habla de la norma de interpretación, lo que significa que no hay jerarquía entre las interpretaciones, digamos, cómo nombra las formas de hacer interpretación de los tratados. Entonces es una sola regla y en conjunto con la del artículo 32. Otra cuestión muy importante que también se establece en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados es la norma del Pacta Sunt Servanda, que lo que significa es que obviamente los tratados, una vez que son firmados, son obligatorios y tienen que ser cumplidos de buena fe. Es decir, pues los tratados están firmados para cumplirse, para hacer realidad, para intervenir en la vida de las personas, si no, no tendría ningún sentido, ¿no? Es como la lógica de asumir ciertas responsabilidades. Y como ya comentamos y le cité muchísimos párrafos ahí de la Corte Interamericana cuando habla de cómo los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una naturaleza muy específica, porque no son los tratados en materia de derechos humanos, no son aquellos que solamente establecen derechos y obligaciones entre estados, sino que establecen una serie de derechos solamente para las personas, digamos. Y entonces, en este sentido, esta diferencia, que es muy importante tomar en cuenta, hace que algunas reglas de la Convención de Viena, que eso también se los mencionaba en los debates de la semana, algunas reglas de la Convención de Viena no sean aplicables. Por ejemplo, en el caso de las objeciones en las reservas. La Convención de Viena establece un sistema en el cual si un Estado firmando un tratado con otro Estado objeta una reserva, pues significa que entonces ese Estado no está obligado a cumplir con lo que el otro Estado se reservó. O sea, es una cuestión de reciprocidad. Si yo digo que no voy a hacer B, pues el otro Estado que va a firmar el tratado tampoco tiene por qué cumplirlo, ¿no? Es como una cuestión de contratos básica. Sin embargo, cuando se trata de materia de derechos humanos, yo, si soy México, no puedo decir que como Venezuela denunció la Convención Americana, yo entonces ya no estoy obligada a cumplirla, que no es el caso de las reservas, pero bueno. O si yo, México, firmé el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero Somalia hizo una, o no sé, Somalia o cualquier otro país hizo una reserva y yo la objeto, eso no significa que yo puedo decir, no, pues es que como tal Estado se reservó el cumplimiento de ese derecho, entonces yo no lo tengo que cumplir, porque no se trata de un tratado típico, de un instrumento internacional típico donde solamente se establecen derechos y obligaciones entre los Estados. Tienen una naturaleza totalmente distinta y esto lo van a poder ver más en la próxima semana, la sesión de la próxima semana. Y bueno, entonces lo que tenemos en la Convención de Viena es como lo que ya conocemos muchísimo de interpretación normativa, de hermenéutica jurídica. Primero, bueno, estamos con todo, que los tratados se tienen que interpretar obviamente de buena fe,
¿sí? Que de buena fe es como tratando de darle un efecto útil, que acuérdense que también hablamos de eso, que si bien en la Convención de Viena no se habla del efecto útil de los tratados, la Corte lo utiliza todo el tiempo y además entiende que el efecto útil de los tratados es el principio de buena fe, ¿no? ¿Qué significa esto? Que simplemente los tratados están hechos para ser cumplidos. Entonces, este es uno de los primeros principios que se establecen en el artículo 31 y 31. Y después el sentido corriente de los términos, que esto qué significa, pues la interpretación literal, que todo el mundo estamos como muy familiarizados con ella, ¿no? Que en sentido corriente, ¿qué se quiere decir con este enunciado, esta porción normativa? ¿Qué significa, digamos, en el común, en el conocimiento jurídico común? Después están ver el tratado como un todo, incluyendo las reservas, ¿no? Porque eso también tiene un impacto en el alcance de los derechos, cuando estamos hablando, en fin, en las reservas. Ver el tratado como un todo implica tomar en cuenta el contexto. Y ojo, porque cuando la Convención de Viena nos habla del contexto, no se refiere a cómo es un país, que había una pregunta por ahí. El contexto no tiene que ver necesariamente, aunque sí, pero en términos de la Convención de Viena, con si hay un conflicto armado, en fin, ¿no? Más bien el contexto se refiere a todos los instrumentos normativos que hay alrededor de un tratado internacional, los trabajos preparatorios, la jurisprudencia que viene después sobre el tratado, en fin. El preámbulo, que obviamente también juega un papel muy importante, y creo que eso no fue gran materia de debate, pero estaba por ahí en alguna de nuestras preguntas. El preámbulo también es parte digamos, del entramado jurídico que se tiene que tomar en cuenta al momento de interpretar un tratado, ¿no? Y es muy importante porque normalmente el preámbulo nos establece como los objetivos o los fines, la metafísica del tratado internacional del que estamos hablando. Obviamente se tienen que tomar en cuenta los acuerdos, las prácticas o instrumentos que se toman después de que el tratado se firmó, en fin, toda forma pertinente de derecho internacional aplicable. Y otra cosa muy importante aquí, y había ahí un colega que hace una pregunta muy interesante respecto a cómo conviven los sistemas normativos del sistema universal y del sistema interamericano, y bueno, sobre eso obviamente no es que haya una jerarquía entre el sistema interamericano y el sistema universal y sus normas, sino más bien son diferentes ámbitos de aplicación. Esto no significa que yo no pueda tomar, si yo soy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es algo que hace, no significa que yo no pueda tomar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es una norma del sistema universal, dentro de mi argumentación jurídica, ¿sí? Obviamente la Corte, cuando esté analizando un caso sobre vivienda, o sobre desapariciones forzadas, o sobre integridad personal, o en fin, puede traer a su argumentación jurídica los instrumentos internacionales de otros sistemas, del sistema europeo, del sistema africano, en fin. Lo que sí no es posible que haga la Corte Interamericana, porque no tiene competencia para eso, es declarar violado un artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Solamente puede declarar violado un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos sobre los cuales tiene competencia la Corte, ¿sí? Pero entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí ya entra un tema de cuestión de competencia, ¿no? Pero no significa que haya ningún tipo de jerarquía entre las normas. De hecho, la forma en que conviven estas normas es a través del principio pro persona, y se tiene que siempre aplicar la norma que más favorezca. Esto significa que se va a dotar el contenido de un derecho a partir de esta interpretación, pero no que se va a declarar violado un derecho de un tratado bajo el cual la Corte Interamericana pues no tiene competencia, ¿no? Ahora, este tipo de interpretación de ver al tratado como un todo, incluyendo el sistema jurídico al que pertenece, incluyendo otros sistemas jurídicos internacionales, es lo que conocemos como la interpretación sistémica, ¿no? No se puede ver una norma o no se puede ver un tratado aisladamente, sino que se tiene que ver en su conjunto y se tienen que retroalimentar el sentido de cada uno de los instrumentos y de los artículos incluso que forman parte del instrumento, ¿no? Y otra cosa de la que sí hablamos mucho fue el tema del objeto y fin del tratado, que es la interpretación teleológica, ¿sí? Siempre se tiene que atender para entender cuál es el sentido y cuál es el objeto de una norma, pues cuál era el objeto y fin de ese tratado, y ahí vimos cómo la Corte Interamericana establece, no con las palabras exactas lo estoy diciendo, pero establece que el objeto y fin de los tratados internacionales en materia de derechos humanos es
impactar en el proyecto de vida de las personas. Entonces esto, como ya les decía y como ya discutimos, pues le da un matiz muy importante y un enfoque muy distinto al derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, también se establecen como medios complementarios los trabajos preparatorios de interpretación, los trabajos preparatorios del tratado y las circunstancias de su celebración. Ahí les ponía un ejemplo del caso Artadi, el caso de fecundación in vitro, de cómo la Corte retomó algunos trabajos preparatorios cuando, por ejemplo, para darle contenido al término del artículo 4 de la Convención Americana sobre qué se entiende en general, sobre la frase en general, a partir de la concepción de la protección que se hace a la vida, y pues se va un poco a los trabajos preparatorios, y bueno, este tipo de interpretación se hace muchísimo, ¿no? Para ver como qué se quiso decir, pero como les decía desde el principio, los tratados internacionales tienen una autonomía de sus creadores, tienen una vida propia, ¿no? Ahora, también las normas de Jus Cogens son muy importantes de tener en cuenta, son elementales al momento en el que se está interpretando y aplicando derecho. Hay mucho debate sobre cómo sé que una norma es de Jus Cogens. Hay una compilación de Jus Cogens, preguntaban por ahí, pues no hay. Poco a poco esto se va desarrollando en los instrumentos internacionales, en las sentencias. Ya es un largo camino, es difícil determinar como la declaratoria de una norma de Jus Cogens. Yo les hablaba como de uno de los ejemplos más claros y más irrebatibles, que es el derecho a la igualdad, que a partir de digamos que hay un reconocimiento oficial en la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana, que por cierto fue una opinión consultiva solicitada por México, en donde se establece que, que el derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación son normas de Jus Cogens. Y lo que significa esto es que son normas que permean todo el andamiaje jurídico nacional e internacional. O sea, no se puede pensar ahorita en una norma o en una institución jurídica que contraríe el principio y el derecho a la igualdad. Son normas imperativas de derecho internacional que no aceptan acuerdo en contrario. ¿Sí? Esto significa, en términos dichos muy burdos, que por ejemplo, por más que haya un consenso entre dos estados por ejemplo, de legalizar cierto trabajo explotado sexual, ya eso va a ser jurídicamente válido. Obviamente no hay un acuerdo que permita que el trabajo sexual forzado pueda ser jurídicamente viable, ¿no? Porque está amparado por una norma de Jus Cogens. El derecho a la igualdad y a la no discriminación, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud están vinculadas con esta prohibición del trabajo sexual forzado. Entonces, me llamó un poco la atención que no saliera un momento como un poco la duda de, ¿y cómo conviven esta norma de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31 y 32, con todas las reglas generales de interpretación que se conocen, ¿no? Porque como veíamos, pues sí, no hay nada nuevo. El artículo 31 establece la interpretación teleológica, la interpretación literal, la interpretación sistémica, en fin. Pero ¿qué pasa con todas estas reglas de la ley superior deroga la inferior? ¿Qué pasa con la ley posterior deroga la anterior? La ley especial prevalece sobre la general. ¿O qué pasa con todo el tema de la analogía, ¿no? Quizá lo debía haber planteado al inicio para que lo pudiéramos discutir en la semana. Sin embargo, pues ojalá que después podamos como retomar estos temas. Pero en términos generales, digamos que como ustedes podrán haber notado en la Convención de Viena, pues como todo lo que tiene que ver con derecho de los contratos, ¿no? Siempre la voluntad de las partes es lo que reina, ¿no? Y la Convención de Viena está más bien por, en caso de que la voluntad de las partes no esté clara o no se exprese o tal, y se establecen una serie de reglas, ¿no? Y también límites a la voluntad de las partes, obviamente. Y entonces, obviamente en los tratados internacionales en general, pues sí hay reglas de este tipo de cómo funcionan la temporalidad, la especialidad y la jerarquía de las normas, y incluso un mismo tratado puede establecer, a partir de este tratado se deroga el anterior, como sucede a nivel interno, pero pues obviamente en materia de derechos humanos se habla de que siempre hay una cuestión. Los tratados internacionales de derechos humanos pues no tienen jerarquía, ¿no? Si solamente hablamos de tratados internacionales. Ya si hablamos de otras fuentes del derecho, ya la discusión es totalmente otra, pero acuérdense que la Convención de Viena es solamente sobre el derecho de los tratados. Entonces, todo lo que tiene que ver con costumbre, con
doctrinas de los publicistas más prestigiosos que viene, todas las fuentes del derecho que vienen en el artículo 38, que se toma como referencia del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta que en derechos humanos siempre prima, y ustedes lo van a ver ya con más detalle cuáles son las reglas de interpretación en materia de derechos humanos, pero siempre está el principio pro persona, ¿no? Sí, y bueno, esto que les decía, o sea, el artículo 31 y 32 de la Convención Universal del Derecho de los Tratados hablan de cómo interpretar tratados, no especifican cómo tiene que ser interpretada y aplicada la costumbre o las opiniones, como todo el derecho internacional y el derecho nacional que también nutre al internacional, ¿no? Obviamente tenemos que dos métodos de interpretación nos pueden llevar a resultados distintos, y por eso la Convención de Viena establece la posibilidad de que si hay dudas, si es ambigua la interpretación, pues se puede ir a los medios auxiliares de interpretación de las normas, ¿no? En cada caso se tiene que ver se tiene que especificar cómo resolver. Ahorita estamos muy enfocados en temas de derechos humanos, entonces creo que la verdad es que, bueno, el principio por persona es como lo que debe de regir, aunque ya en cada caso concreto pues se presentarán sus dificultades, porque pues obviamente no, dicho así en términos generales es muy fácil, pero seguramente ustedes en su quehacer se enfrentarán a casos en donde no es tan sencillo determinar cuál es digamos, la norma, cómo interpretar la norma de forma que sea más protectora de la persona, ¿no? Luego también una cosa muy interesante es que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados nos habla de interpretación de los tratados, pero no nos habla de integración de los tratados. ¿Qué pasa cuando hay una laguna normativa en un tratado internacional? Y obviamente, pues aquí también el principio hermenéutico de que el juez no puede alegar inexistencia del derecho para no resolver, pues aplica igualmente, ¿no? Entonces, hay casos como por ejemplo todo el tema de acceso al internet, la reproducción asistida, temas de patentes del ADN, temas de las nuevas tecnologías, en que no están recogidos explícitamente en los tratados internacionales. Cosas tan sencillísimas como por ejemplo lo que vimos en el caso práctico de las variables, de las categorías de discriminación. En la Convención Americana, cuando se habla de los motivos de discriminación prohibidos, no está la prohibición por preferencia sexual o por orientación sexual, ¿no? Entonces, ya vimos lo que dice la Corte Interamericana en estos casos, que esas categorías que están establecidas en el artículo 1 de la Convención no son una categoría cerrada y taxativa, sino que más bien es ejemplificativa, y además está otra condición social, que eso es como la puerta abierta para que entre obviamente la discriminación por preferencia y orientación sexual y muchas otras que pueden existir relacionadas con, por ejemplo, antecedentes de discapacidad, que no está específicamente ahí, en fin, ¿no? Entonces, como es muy interesante hacer un análisis de, bueno, cómo se van a resolver ciertos casos en donde no hay una norma internacional específica sobre cómo resolver estos temas, ¿no? Y, por ejemplo, sí, en fin, hay muchos ejemplos muy interesantes, pero entonces ahí también toma mucha relevancia todo lo que tiene que ver con las normas de soft law, que fue, yo creo que el tema de la semana. Entonces, muchas veces, y sobre todo en temas, por ejemplo, de preferencia sexual y de derechos de estos grupos, que si bien están reconocidos en términos generales y en principio no tendría que haber ningún problema, porque el derecho a la igualdad, además de que es una norma de jus cogens, está recogido y es el andamiaje y es el fundamento de toda la normativa nacional e internacional, no puede ser de otra manera, y si lo es de otra manera, pues son normas nulas. Pero bueno, sí se ha visto que el planteamiento general de los derechos no necesariamente resuelve los problemas de ciertos grupos, de las mujeres, de las personas con preferencia de orientación sexual, en fin, no, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Se van haciendo, digamos, no sé si la incapacidad de entender el derecho como en una forma amplia es lo que hace o que se necesite, se demande normas específicas para esos grupos o para ciertos temas. Y muchas veces, pues ustedes mejor que nadie lo saben, pues el derecho se tarda en responder a las necesidades sociales y a las realidades sociales y culturales. Entonces, ¿qué pasa? Que el camino se va dando a través del soft law.
porque para llegar a un tratado internacional pues es un camino muy largo y entonces antes de eso hay declaraciones, hay conferencias internacionales, resoluciones de la Asamblea General, informes de los relatores, en fin, una serie de pasos o de dinámicas jurídicas que se van dando entre los diferentes organismos internacionales que van dotando de contenido y van moldeando las normas planteadas en términos generales y a veces neutrales y no muchas veces incluyentes a todas estas nuevas grupos, temas, derechos que es necesario proteger. Entonces sí, creo que ahí hay un tema muy interesante de ver cómo hay que interpretar en casos en los que no hay norma que interpretar, ¿no? Obviamente sí hay, digamos, en términos generales están resueltos muchos problemas, pero pues sí muchas veces las normas están un poquito atrás de las necesidades sociales, ¿no? Bueno, un poco de esto también ya hablamos, de cómo funciona la ratio leyes a nivel internacional, y como les decía en un principio, pues obviamente las normas internacionales adquieren autonomía de sus creadores una vez que estas son echadas a andar, ¿no? Una vez que estas adquieren vigencia y, digamos, lo que se pensó, lo que se quiso cuando se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no responde, por un lado, no responde ya a las necesidades actuales y bueno, en muchos casos sí, pero en algunos otros no, de derechos humanos, e incluso, bueno, ahora la Convención y el Pacto se utilizan para resolver problemas que no estaban planteados ni siquiera pensados cuando se estaban redactando estos instrumentos, ¿no? Otra cuestión es, bueno, ¿qué órgano tiene la última palabra sobre la interpretación de la Convención Americana y qué pasa con los otros instrumentos de derechos humanos? En el caso concreto del sistema interamericano, la Corte ha dicho en muchas ocasiones, y eso también se los ponía en las retroalimentaciones de las preguntas, la Corte ha dicho, y les digo, en el caso de reproducción asistida contra Costa Rica, fue la Corte Suprema, no me acuerdo en este momento el nombre de la Corte, pero la Corte Constitucional, la Corte más alta de Costa Rica, la que había determinado el estatus o la prohibición, digamos, de que se llevara a cabo la reproducción asistida, haciendo una interpretación del artículo 4 de la Convención Americana donde se establece el derecho a la vida. Y la Corte Interamericana dijo, haciéndose cargo de que esta era la Corte con más jerarquía, la Corte más alta en Costa Rica, dice, bueno, la interpretación última de lo que significa el artículo cuarto de la Convención la tengo yo. La última palabra la tiene la Corte Interamericana. Y si ustedes se fijan en las formulaciones del control de convencionalidad que hace la Corte Interamericana, siempre, y varía, ¿no? En cada sentencia incluye a veces ciertas autoridades judiciales, a veces ministerios públicos, en fin, ahí la fórmula ha ido retroalimentándose, ha ido creciendo, no entro en detalle porque ustedes van a ver sobre control de convencionalidad con mucho detalle más adelante, pero siempre la Corte dice que la última intérprete de la Convención Americana es ella. ¿Sí? Entonces, en estos casos, y por eso es tan importante retomar lo que la Corte dice en sus sentencias, porque ya sabemos cómo hay que interpretar la Convención Americana. Quien tiene, digamos, la interpretación auténtica y última de la Convención, pues es la Corte. Y entonces, para hacer más sólidas nuestras sentencias, pues habrá que retomar lo que diga la Corte Interamericana, y además esto ya está como muy claro y establecido de manera muy, muy sencilla en la contradicción de tesis que acaba de resolver la Corte, porque ahí, bueno, ya quedó establecido que todas las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para México. Entonces no cabe duda de que cuando estemos hablando de desaparición forzada, de tortura, de ciertos criterios, por ejemplo, iba a decir de violencia sexual en el caso de Inés Valentina, pero bueno, ese es un caso mexicano, pero en fin, todos los casos en donde la Corte estableció ciertos estándares, por ejemplo, de derechos indígenas, en fin, de los pueblos y las comunidades indígenas, pues todo eso se tiene que retomar en las sentencias mexicanas, ¿no? Porque es la jurisprudencia internacional. Entonces, es así.
¿Y qué consecuencias tiene que un órgano jurisdiccional no se apegue a las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados? Bueno, y en general que no se apegue, digamos, a los estándares internacionales. Bueno, es una sentencia, esta sentencia, como les decía al principio, es muy importante como partir de cierto enfoque cuando nos estamos aproximando a la interpretación y a la aplicación del derecho. Y entonces, si nos hacemos cargo de que somos como jueces, intervenimos en la vida de las personas, podemos generar una caracterización positiva o negativa del Poder Judicial, en fin, todo eso sumado a nuestro quehacer, yo creo que tiene un gran impacto en la sentencia. Y entonces, si nosotros retomamos obviamente los estándares internacionales y las formas de interpretación de las que habla la Convención de Viena, la sentencia va a ser más sólida y por lo tanto va a ser menos susceptible de ser impugnada. Y bueno, también tomemos en cuenta que los actos que realizamos como autoridades públicas pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado, y siempre que puedo traigo el caso a colación de Karen Atala, que ustedes seguramente conocen muy bien. Es el caso de una jueza chilena que le quitaron la tuición de sus hijas porque ella era lesbiana, básicamente. Pero todo, digamos, toda la construcción de la responsabilidad internacional del Estado está basada en decisiones judiciales del Estado chileno, en donde, basados en estereotipos, fueron negándole la posibilidad a Karen Atala de estar con sus hijas, de tener un derecho a estar con sus hijas por una cuestión discriminatoria que tenía que ver con su orientación sexual. Entonces, bueno, esto que nos dice que eventualmente una resolución judicial que no se apegue a las normas de interpretación y a los tratados internacionales puede generar la responsabilidad internacional del Estado. Entonces, bueno, digamos que en términos generales es un poco lo que la síntesis o la conclusión. Yo no quiero como tomarme aquí 3 horas porque yo sé que ha sido muy intenso y sigue siendo muy intensa este curso con el AMIG, y entonces no quiero abusar del tiempo. Entonces, bueno, eso es como creo lo que a mí más me interesaba resaltar. Creo que es con lo que me interesaría que nos quedáramos en mente, lo que nos lleváramos después de esta semana, ¿no? Cómo funcionan las normas de interpretación, qué sentido tenemos que darles, para qué, cuál es el centro de la argumentación, en fin. Entonces, bueno, ahora, como les decía, dividí mi intervención en 2 partes. La segunda parte me interesa resaltar algunas cuestiones de que se debatieron la semana, que creo que muchas ya un poco las abordé. ¿Quiénes? Una de las preguntas, ¿no? ¿Quiénes pueden interpretar los tratados, aplicarlos y declararlos violados? ¿Y qué efectos tiene dicha actividad? Entonces, bueno, obviamente los jueces y las juezas pueden aplicar los tratados internacionales, deben aplicarlos, es un mandato constitucional y convencional. Y obviamente se puede declarar digamos, en diferentes ámbitos se va a ir construyendo cómo se declara la violación a un derecho. Y bueno, los efectos que va a tener la aplicación de los tratados internacionales en el quehacer jurisdiccional, pues serán los efectos que tiene la sentencia, y eventualmente se crearán precedentes y jurisprudencias, tesis y jurisprudencias, que van a tener un gran aporte y un gran avance en el establecimiento y reconocimiento de los derechos humanos. Sí. ¿Hay jerarquías entre el sistema universal y regional? Ya les decía que no. La diferencia que hay es solamente en términos de ámbitos de aplicación. México ha firmado casi todos los tratados en los 2 ámbitos, es parte de los 2, pero eso no significa que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tenga más jerarquía que la Convención Americana, no, de ninguna manera. Y más bien la relación que hay entre ellos es una relación de evolución, de uno se ayuda al otro para darle sentido y para darle como progresividad, y siempre bajo el principio pro persona. ¿Hasta dónde es permitido que las normas solo tienen carácter? Bueno, una cosa que también llamaba mucho la atención y que creo que no fue muy... No, lo quise dejar para ahora, para esta intervención, es, bueno, ¿y qué significa que las normas de soft law tengan obligatoriedad política y moral, ¿no? Bueno, pues miren, va por muchos lados. O sea, hay una norma de soft law normalmente deriva de un órgano, al cual un Estado le da competencia. ¿Se acuerdan que lo que yo les decía al principio? Pues los Estados son quienes crean y quienes aplican las normas. Entonces los órganos internacionales existen casi todos porque los Estados quieren que existan, porque los Estados firman un tratado o establecen un cierto mecanismo que da entrada a que exista un órgano internacional. Entonces,
si yo como Estado promuevo y estoy de acuerdo en que exista un órgano y cuando ese órgano me dice o interpreta un tratado internacional o crea unos principios básicos sobre cómo aplicar la ley o principios básicos sobre personas que se encuentran privadas de su libertad, pues entonces hay una cuestión política y una cuestión moral de obligatoriedad de este resultado de aplicación de las normas que tiene que ver con que el órgano existe porque el Estado quiere que exista, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la cuestión. Es un poco también de los Estados tienen que ser coherentes con su discurso y con su compromiso de, bueno, si firmé el Tratado Internacional y en el Tratado Internacional establezco como órgano monitor a la Comité de la CEDAW, pues tengo que hacerme cargo de lo que el Comité CEDAW dice que significa este artículo de la Convención, ¿no? Y además, bueno, estamos hablando de normas de derechos humanos, no estamos hablando de cuestiones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, ni mucho menos. Estamos hablando de un deber como Estado, el sentido del Estado que tiene que ver con el proyecto de vida de las personas, hacer factible el proyecto de vida de las personas. Entonces, ahí también está como la obligatoriedad moral. Bueno, el tema del arraigo y el tema del criterio de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que hay que ver, obviamente, que la resolución de la Corte es muy positiva en términos de que reconoce que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias en todas ellas, ¿no? Eso yo creo que hay que quedarnos con eso y hay que promover esta forma de ver la resolución de la Corte. Y no solo eso, sino que también tenemos que tomar en cuenta que se vuelve a decir que los tratados internacionales y lo que dice la Constitución forman parte de un bloque. Y dentro del bloque, cuando se quiera ver los límites a los derechos que están en la Constitución, pues esos límites conviven con el principio pro persona. Entonces habrá que ver qué tanto son, digamos, cómo van a convivir ciertos límites constitucionales con el principio pro persona. Es decir, tendrá que ver caso por caso, no es algo sencillo, pero tampoco es, digamos, como que los derechos humanos ya no están reconocidos en la Constitución, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, el tema del arraigo, había ahí una preocupación muy concreta de, bueno, si yo estoy aplicando el arraigo en seguimiento a la Constitución, pero no puedo alegar incumplimiento o más bien no puedo alegar el derecho interno para incumplir una obligación internacional, pues entonces, ¿qué está pasando, no? Y obviamente sí, digamos, el arraigo también tiene sus límites. En la Constitución se establecen ciertas reglas, quién lo puede pedir, cuánto tiempo puede durar, en qué supuestos es viable, en qué supuestos no es viable. Entonces hay una serie de requisitos y dependiendo de cómo se dé el arraigo, bueno, vamos a ver si se compromete o no se compromete la responsabilidad internacional del Estado, porque acuérdense que también el arraigo se piensa en términos de proteger a las personas. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo funciona, pero obviamente un arraigo puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, sí. Si eventualmente esto se pone a examen de un órgano internacional, podría comprometer la responsabilidad. Sobre las reservas, yo creo que también fue uno de los debates que más se dio. ¿Quiénes pueden inaplicarlas, declararlas inválidas y retirarlas? Obviamente, pues el quehacer jurisdiccional no tiene competencia para retirar una reserva, ¿no? Pero sí las pueden aplicar y sí las puede declarar inválidas. Entonces, habría que ver ahí en los casos concretos, pero sí, cuando uno está interpretando un tratado internacional, pues tiene que ver cuáles son las reservas que ha hecho México para entender el alcance del tratado. Y bueno, si se ve que esa reserva afecta o va en contra del objeto y fin del tratado, en fin, si no es una reserva válida conforme a lo que establece la Convención de Viena o conforme a lo que establece la Observación General 24 del Comité de Derechos Humanos, pues un juez muy bien puede inaplicarla y declararla inválida, ¿no? Y además las reservas se tienen que ver siempre a partir del artículo 1 constitucional, del artículo 89 fracción décima de la Constitución, donde se establece que la política exterior tiene que estar regida por los principios de derechos humanos, ¿no? Y el artículo 15 constitucional que prohíbe alterar los derechos humanos, ¿no? Bueno, el soft law también, que fue gran tema de interés, lo cual me alegra mucho, porque de hecho era la lectura más pequeñita de todas las que estaban y fue como la que más generó debate. ¿Cómo usarlo y por qué usar el soft law? Miren,
Fíjate, algo muy interesante que pasa obviamente cuando uno retoma normas de soft law es que va haciéndolas obligatorias, porque una sentencia que retoma, por ejemplo, la observación general número 31 del Comité de Derechos Humanos sobre la no discriminación y la discriminación múltiple y establece un estándar sobre la discriminación por resultado, finalmente puede llegar a constituir jurisprudencia y al final la discusión de si es soft law o no, pues es un poco irrelevante porque ya forma parte digamos, de la jurisprudencia mexicana, ¿no? Y por ahí había una colega suya que hacía un símil, se los comenté en la semana, entre las tesis aisladas y las normas de soft law, sí, y así es como forma parte del proceso normativo que se tiene que dar para llegar a una norma, digamos, de derecho duro. Entonces, bueno, ¿cómo usarlo? ¿Por qué usarlo? ¿Afecta o no afecta el principio de legalidad? Obviamente ya veíamos que no, que son normas que son muy útiles para conocer que hasta dónde llega un tratado, un derecho, porque normalmente los tratados pues no pueden establecer como mucho detalle, ¿no? del contenido de los derechos, y bueno, a través de las normas de soft law es donde podemos ver, resolver ciertos contenidos de los derechos. ¿Se puede generar responsabilidad internacional por incumplir una norma de soft law? Pues en principio no. En principio no, porque ningún órgano internacional tiene competencia para declarar violada la observación general número 31, no, pero ya eventualmente la conceptualización que se dé del derecho que se pone a examen de un órgano internacional puede sí pedir que se tome en cuenta un estándar que deriva de una norma de soft law. ¿Es necesario invocar el principio por persona para poder aplicar normas de carácter soft law? Sí, pero no es necesariamente la única, digamos, argumento que nos invita o nos justifica traer el soft law a la argumentación. También está todo el tema digamos, todo el principio de progresividad, el principio de interdependencia, la evolución del derecho, en fin, ¿no? Bueno, también ahí hubo un debate sobre el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, en donde se establece como ya les decía yo, la Carta de Naciones Unidas es como una especie de constitución universal y está pensada más en términos de relaciones entre estados, no tanto de relaciones con los individuos, aunque sea un instrumento que finalmente es de derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso se establece esta jerarquía, pero como yo ya les decía, todo esto convive con muchas otras normas dentro de la Carta y dentro de todo el sistema de Naciones Unidas que hablan del principio de pro persona, y entonces este es el principio que se tiene que aplicar, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos fueron así en términos como muy generales y ya para no ser muy repetitiva los debates que se dieron en la semana. Únicamente nos faltaría ver la retroalimentación que les voy a mandar yo sobre sus casos, y bueno, creo que por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención y su trabajo de toda esta semana y espero que siga siendo muy provechoso todo lo que hagan en este curso. Espero volverlos a encontrar en alguno de estos espacios de la MIG o de cualquier otro. Y bueno, mi correo electrónico no sé si está disponible, pero es marcelatalamas@hotmail.com y estaré muy contenta de recibir correos suyos. Muchas gracias y hasta luego. Buenas noches.